não ia ver dengue que a gente ficou sem ver? También. Vamos a ver también. Sí, no en esta clase, en la próxima clase, ¿ok? Sí. ¿Qué hora? Ah, ahí vamos a ver si terminamos un poquito más temprano, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a ver un poquito. Vamos a ver dengue entonces, ¿sí? Porque esa aula es un poquito larga y en la próxima clase, la próxima aula es sexta, ¿no? Yo sé. Sim, prof. Y ahí vamos a terminar entonces. Yo ya les pasé a ustedes el contenido para la prueba. Ya tienen el contenido de la prueba. Todavía no. Todavía. Les voy a pasar entonces. Dale, gracias. Un ratito voy a mirar acá. Prof, a prof Gladys passou que era perfil hepático, coagulograma y hemograma. Hemograma. Entonces ya tienen. Esos tres son. Vocês já têm, então, as matérias para a prova. Essa prova vai estar um pouco mais difícil, tá bom? Tem que estudar bastante. A pergunta estava muito fácil. Bueno, vamos a ver entonces dengue. Ya que ustedes todavía no tuvieron, vamos a ver, vamos a seguir hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de dengue, nosotros también continuamos hablando de la reacción o relación antígeno-anticuerpo, ¿sí? El análisis se basa en la presencia de los anticuerpos que son producidos a través del antígeno del virus. Cuando nosotros hablamos entonces de dengue, nosotros sabemos que es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica causada por un virus que puede cursar de una forma asintomática o con un espectro clínico que incluye expresiones graves y no graves de la enfermedad. Depende mucho también, todavía, Karen, as chamadas são no final da aula, tá bom? Los síntomas o no también depende mucho de la faixa etaria, entonces depende de la edad del paciente, ¿sí? Entre crianzas, adultos e idosos. Entonces eso depende. Y tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. Eso quiere decir el periodo ventana. O sea que si yo hoy me infecto, hoy entro en contacto con ese virus, mi cuerpo tarda unos 7 a 14 días para que ese virus pueda entrar en el organismo, reconocer las células, multiplicarse y empezar con los síntomas, ¿sí? Ay, entonces viene de la familia Flaviridae, del flavivirus, y nosotros vimos en la clase pasada, en rubeola, ustedes vieron que nosotros teníamos solo un serotipo, ¿verdad? Del virus. Acá en el dengue nosotros tenemos 4 serotipos, tenemos 4 serotipos diferentes, ¿sí? Cada serotipo de este virus es bastante diferente, por lo que no existe protección y las epidemias causadas por múltiples serotipos pueden ocurrir. Entonces nosotros no tenemos una inmunidad así o una vacuna como protección contra el dengue por eso, porque tenemos 4 serotipos de dengue.
Y hasta hoy en día ningún cientista o los que estudian o los que producen la vacuna no consiguieron cargar esos 4 serotipos diferentes en una sola vacuna, ¿sí? Entonces por eso nosotros no tenemos la vacuna contra el dengue. La infección general genera una inmunidad de larga duración contra el serotipo específico del virus. Si yo tuve el serotipo 1, es contra el serotipo 1. El serotipo 2 contra el serotipo 2. No produce anticuerpos contra los otros tipos de serotipo. Entonces, solamente contra el tipo de dengue que yo tengo. Contra ese serotipo específico, entonces. No protege contra los otros serotipos y posteriormente puede exacerbar el dengue hemorrágico. El dengue se transmite a los humanos por el mosquito que todos ya conocemos, que es conocido como la Aedes aegypti, que es el principal vector de la enfermedad en el hemisferio occidental, hacia donde nosotros estamos. Aunque también puede ser transmitido por el Aedes albopictus, pero este tipo de mosquito nosotros no lo tenemos hacia nuestra zona. ¿Cómo ocurre la secuencia de transmisión del dengue? Mosquito, hombre, mosquito o hombre, mosquito, hombre. A ver si alguien se acuerda de eso que a gente estudou lá na escola. ¿Cómo ocurre ese ciclo de transmisión? ¿Quién le transmite a quién el virus? A ver si alguien quiere responder. ¿Cómo que ocurre esa transmisión? ¿Por qué las personas que ya están con dengue tienen que continuar usando repelente, tienen que continuar usando mosquitero? Porque la transmisión del dengue ocurre a través de hombre, mosquito, hombre, ¿sí? El mosquito le pica a una persona y se infecta a través de esa persona que está infectada. Por eso es importante que a pessoa que tem dengue, muitas vezes ela já não usa mais repelente, já não usa mais mosquiteiro, não se quer mais cuidar, porque fala, eu já estou com a doença mesmo. Mas você está sendo uma fonte de contágio para os outros mosquitos, que vão picar a outra pessoa, tá? Então, por isso é importante que a pessoa igual continue tomando os cuidados antes e durante a enfermedade. No es posible el contagio directo entonces de una persona a otra. Este mosquito tiene que picar a la persona infectada y ahí recién va a infectar a otra persona. El mosquito entonces es del género Aedes y la especie más importante es el Aedes aegypti. Son artrópodos de clase insecta del orden Diptera, entonces son estos mosquitos acá que tienen las patitas blancas, tienen unas manchitas blancas. ¿Cuáles son las características? El Aedes aegypti, él deposita sus huevos cercano a las casas en contenedores de aguas naturales o del hombre, no solamente en agua sucia, sino que en agua limpia también, lo que más le gusta al mosquito. Su vuelo es corto, diurno generalmente. ¿Qué quiere decir vuelo corto? No vuelan muy alto, ¿sí? Y normalmente durante el día es el horario que más pica. Prefieren morder al humano. La gama de temperatura entre 15 a 40 grados, humedad moderada o alta, 100 metros a 420 metros más o menos el vuelo, y son netamente antrópodos y domésticos, o sea que estos mosquitos se pueden encontrar en la casa, ¿sí? Ya el género Aedes albopictus no atacan a humanos tan frecuentemente como la aegypti, se reproducen más en contenedores naturales y hay datos que sugieren que son eficientes como vectores naturales del dengue, producen menos epidemias y toleran mejor el frío. Pero por eso este tipo de mosquitos nosotros no encontramos hacia el hemisferio occidental, ¿sí? El ciclo biológico entonces ocurre cuando el mosquito le pica al hombre que está infectado, producen los huevos. Estos huevos van a eclodir la larva que está presente en el agua formando la pulpa y los mosquitos van a salir volando, ¿sí? Entonces, principalmente en agua limpia. La enfermedad se propaga entonces por la picadura de las hembras que adquieren el virus al picar a las personas infectadas. Son las que pican por ser hematófagas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Hematófagas. A ver si alguien sabe.
que son Se alimenta de sangue. que se alimentan exclusivamente de sangre. Muy bien. Entonces, obligadas, son hematófagas obligadas. Ellas necesitan alimentarse de sangre para poder sobrevivir, ¿sí? Pican principalmente durante la mañana o al caer la tarde, ya en la tardecita cuando el sol está por entrar. Y principalmente en las extremidades inferiores o en las manos de las personas o animales domésticos, porque no vuelan muy alto, ¿sí? El periodo de incubación es de 5 a 6 días después de la picadura y el contagio puede darse desde un día antes de la aparición de los síntomas hasta los 5 días después. La persona todavía puede contagiarse si el mosquito le pica. El periodo de transmisibilidad no transmite entonces de persona a persona, solamente a través del mosquito, ¿sí? Los enfermos son infectantes para el mosquito, eso es lo que decíamos. Entonces las personas enfermas tienen que continuar utilizando, ¿cómo les voy a decir? El repelente para evitar que ese mosquito le pique y se pueda infectar también, ¿sí? El mosquito se vuelve infectante en el plazo de 8 a 11 días después que le picó a esa persona que está infectada, ¿sí? Y después de 8 a 11 días, cuando le pica a otra persona, le transmite la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para el dengue? Epidemiológico. Este es el periodo donde empieza. Nosotros sabemos que estamos con una pandemia del coronavirus, ¿verdad? Solamente que ya hay muchísimos casos de dengue. En esta época empiezan los casos de dengue y cuando empiezan a bombar esos casos, principalmente en diciembre. Diciembre, enero, febrero es el boom de los casos, ¿sí? Hay muchísimos casos. Entonces, la parte epidemiológica entra el aumento de los casos febriles. La principal característica del dengue es la fiebre, presencia del vector. Hay muchísimos mosquitos. Ahora nosotros estamos en un periodo de mucha lluvia, entonces ellos y aumentan esos casos, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a describir a la enfermedad? El curso de la enfermedad nosotros describimos que tiene 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas clínicas? La etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Esta etapa febril es la única para la inmensa de la mayoría de los enfermos. O sea que casi todas las personas que contraen dengue tienen esta primera etapa febril, ¿sí? Acá en este cuadro vamos a poder ver un poquito más. Entonces, la evolución de la enfermedad, ¿cómo ocurre? Estos son los días de la enfermedad, los días que ustedes pueden ver acá. Esta es la temperatura, refiriéndose a la temperatura corporal, eventos clínicos, cambios de laboratorio que nosotros vemos y serología y virología. Entonces, en el primero, segundo, tercer día nosotros tenemos la viremia o tenemos el periodo ventana que nosotros decimos, ¿sí? Puede cursar con fiebre dependiendo también del tipo de paciente que tengamos, deshidratación y aumento de un hematocrito en el hemograma, ¿sí? Después del tercer, cuarto, quinto, sexto día, nosotros podemos tener shock hemorrágicos o fallos orgánicos dependiendo del serotipo de dengue que yo tenga. El hematocrito, entonces, perdón, acá el hematocrito no aumenta, el hematocrito empieza a aumentar acá en este periodo, ¿sí? Después la viremia empieza, la viremia nosotros no vemos acá. En el sexto, séptimo, octavo y noveno día es el periodo que nosotros llamamos de recuperación. Entonces, este primer periodo acá sería la etapa febril. Acá en el medio tenemos la etapa crítica y acá en el último tenemos la etapa la etapa de recuperación de nuestro paciente, ¿sí? Después del sexto, séptimo, octavo día, nosotros tenemos reabsorción de líquidos cuando el paciente, por ejemplo, es internado, lleva suero, se reabsorben, la hidratación vuelve normal, el número de plaquetas aumenta y tenemos la producción de anticuerpos. Acá en este estado crítico nosotros podemos ver un descenso brusco
de plaquetas con un descenso brusco también principalmente de los glóbulos blancos, de los leucocitos, ¿sí? Después, cuando viene la etapa de recuperación, a partir del 6º día, nuestro cuerpo empieza a producir los anticuerpos contra ese virus. ¿Cuáles anticuerpos? Principalmente IgM y después también el IgG, ¿sí? Entonces, estas son las 3 etapas que cursa ¿cómo les voy a decir? La epidemia del dengue, ¿sí? Así como decíamos un poquito más enfrente, puede ser diferente para cada persona. Entonces, es bastante importante. También tenemos 4 serotipos, entonces depende del serotipo también. La fase inicial, entonces nosotros tenemos la introducción del virus en la piel, luego de la mordedura. Cuando el mosquito pica, lo que va a introducir es el virus. Durante las primeras 48 horas de esa infección, este virus solo se detecta en áreas cercanas a la picadura y nódulos linfáticos regionales. O sea que se puede quedar tipo un exantemita, así, parece una alergia donde el mosquito picó. Solamente eso, no hay ningún signo clínico, vamos a decirlo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos viremia o diseminación, inicia en el 3er día, detectable 6 a 18 horas antes del inicio de los signos y síntomas y finaliza al cesar la fiebre. Entonces vamos a ver un poquito la presentación clínica. Duración más o menos de 2 a 7 días. Síntomas clásicos. ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Los síntomas clásicos del dengue pueden ser fiebre, dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, principalmente acá en la parte de la nuca, de las espaldas. Entonces, así de primera es muy difícil distinguir de otras enfermedades febriles agudas, porque existen otras patologías que causan los mismos síntomas o signos clínicos. La disminución de los glóbulos rojos en el hemograma es una de las evidencias más relativas también con la enfermedad, junto con la disminución o no de las plaquetas. La vigilancia de signos de alarma también es importante. El dengue clásico. El dengue clásico es la enfermedad clásica febril aguda. Entonces la persona puede cursar con fiebre de 5 a 7 días. En algunos el patrón es bifásico o en silla de montar 6%. El fiebre de inicio tiene un aumento rápido, disminuye de 2 a 3 días, luego alcanza un máximo el 6º día y luego vuelve a ceder. Entonces una fiebre brusca que empieza, pasa y después vuelve a subir otra vez. Cefalea, bastante cefalea, dolor retroorbital, que es el dolor acá, si parece atrás de los ojos en esta zona, mialgias y artralgias, fatiga por 2 días o semanas, dependiendo del tipo de paciente que yo tenga. Náuseas, vómitos o diarrea, tos, odinofagia o congestión nasal, parece tipo una gripe, linfadenopatías. Y también tenemos el periodo exantemático, que puede durar de 1 a 2 días. Son lesiones rosadas o pequeñas petequias que aparecen por el cuerpo, ¿sí? Localizadas en el tronco, en las extremidades y en ocasiones en la cara. Puede dejar islotes de piel normal también. Entonces las personas pueden presentar un no. ¿Cuál es la fase crítica? Aumento de la permeabilidad capilar paralelo al aumento del hematocrito, que indica una deshidratación. Dura más o menos 48 a 72 horas. El grado de extravasación del plasma es variable. La caída de la presión arterial, aumento del hematocrito, estrechamiento del pulso, serositis, todo esto puede ocurrir. ¿Cuáles son otras manifestaciones pero menos frecuentes? Gastritis, con dolor abdominal, estreñimiento, complicaciones renales. Normalmente estas complicaciones ocurren en pacientes que ya tienen alguna patología de base, ¿sí? Son pacientes idosos que ya tienen más edad, que ya tienen algunas patologías que puedan complicarse, ¿sí? Inflamación del vaso,
vómitos, diarrea. ¿Cuándo suele haber vómitos y diarreas? Normalmente nosotros decimos que el cuadro del paciente es un poquito más grave. Porque ¿qué pasa cuando hay vómitos y diarrea? El paciente pierde más líquido, mucho más líquido de lo normal y su deshidratación entonces es lo que más importa, ¿sí? Sangrado de nariz y sangrado de encías, en caso de que sea un dengue hemorrágico o sea personas que tienen patología de base. Entonces, estos son otras manifestaciones menos frecuentes, pero que cuando existen pueden indicar un pronóstico malo para el paciente. ¿Cómo nosotros clasificamos entonces? Signos de alarmas, con signos de alarmas o sin signos de alarmas. O el dengue grave, que es un escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño severo de órganos, como fallo múltiple de órganos, por ejemplo. Con signos de alarma, entonces son estos signos que nosotros vemos acá también pueden seguir como signos de alarma, ¿sí? Principalmente en niños pequeños o idosos, que son los que pueden tener signos de alarma y se puede agravar el cuadro de dengue. Los signos de alarma en un paciente pueden significar entonces un colapso circulatorio. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? Distensión y dolor abdominal, frialdad en manos y pies, palidez exagerada, sudoración, piel pegajosa, sangramiento por las mucosas, sea por la nariz o por las encías, somnolencia, irritabilidad, taquicardia, hipotensión, dificultad para respirar y convulsión. Cuando tu paciente tiene todos estos síntomas, entonces nosotros le llamamos de signos de alarma y que pueden llevar a un dengue grave y puede ser hasta fatal para el paciente. Puede presentar un desenlace fatal. La fase de recuperación. Entonces, esta fase de recuperación, nosotros, ¿qué tenemos? En la fase crítica o en la fase inicial, nosotros principalmente tenemos fiebre, deshidratación. Entonces, en esta fase nosotros vamos a tener reabsorción de líquido del espacio extravascular al intravascular, mejoría del estado general del paciente sin fiebre, sin náuseas, sin vómitos. Erupción cutánea. Esta erupción cutánea es bastante característico del dengue y principalmente ¿dónde ocurre esa erupción? ¿Alguien ya tuvo dengue acá? Seguro que alguien ya tuvo. Sí, profe, ano passado. ¿Sí? Y Sim, tuviste erupciones, teve coceira nas mãos e nos pés? bastante nos braços, no peito. Eu falo que aguentar o dengue não é nada, mas aguentar essa coceira é o inferno. Porque eu já tive 2 vezes dengue. Então, é uma coceira, não sei, não dá para explicar. Parece um bicho assim caminhando no corpo. E não tem nada no mundo que faça passar. Então, normalmente, esse prurito, essa coceira que a gente sente, ele dura de 2 a 3 dias. E chega, não sei se com você também, Matheus, foi insuportável, mas chega a ser insuportável. A gente não consegue nem dormir. Eu não conseguia dormir. Eu pegava uma faca e com a faca assim passava na mão, porque só isso aliviava. Aí o Não médico pode encostar, né, prof? Oi? Não pode encostar, né? Não é certo. Não é certo, mas não dá para Mas aguentar. não dá para aguentar, é verdade. Não se aguanta. Então, o médico passa um talquinho, uma pomada, não tem jeito. Eu tive dengue uma vez em 2016 e tive o ano passado, mas o ano passado eu estava grávida. Eu tive dengue no primeiro trimestre da minha gravidez. E, por ende, eu tive um bebê prematuro. O meu bebê nasceu com 29 semanas só de gestação. E eu não tenho pressão alta, não tinha nada de outras afecções. Então, fazendo um estudo assim, a médica chegou à conclusão de que a prematurez de mi bebê pode ser porque eu contraje dengue principalmente allá no primeiro trimestre da minha gravidez. Só que eu não sabia que era dengue, porque durante a minha gravidez eu tive bastante enjoo. Eu não conseguia comer nada, que ficava muito enjoada. E eu tenho enxaqueca, e doía muito a minha cabeça também. Então, eu achei que era a minha enxaqueca, e mais achei que era vômito da gravidez.
Pasé una semana con dor de cabeza y vomitando. Aí foi mais ou menos no 8º dia, começou a coceira. Começou a coçar a mão, o pé, aí eu peguei e fiz fui no laboratório, fiz análise de dengue e deu positivo, IgM e IgG, deu positivo os dois. Só aí que eu descobri que era dengue que eu estava tendo. Entonces, e depois eu fiz todos os exames no neném, não deu para ver nada, que não afetou nada, pero casi no final da minha gravidez, ele nasceu prematuro. Entonces, puede la mujer embarazada que contrae principalmente entonces en el primer trimestre o en el último trimestre del embarazo puede tener también problemas. No problemas en sí con el bebé, pero puede tener problemas de parto prematuro, ¿sí? Entonces es bastante importante también que la mujer, si está embarazada, en el periodo donde hay epidemias de dengue se cuide bastante, ¿sí? Entonces, la erupción cutánea es horrível, eu não desejo para ninguém. Aqui, Flávia, eu coloquei água gelada, eu também colocava água gelada, passa um pouquinho, passa, só que depois volta de novo a coceira. Então, é bastante irritante, coça muito. Depois, ese es un signo de que nosotros nos estamos curando, ¿sí? Hasta ahora, se vocês procuram, se vocês pesquisarem por que ocorre essa coceira, a gente não tem uma explicação científica que fale a coceira, normalmente é por isso. Eu já pesquisei muito em artículos científicos, em livros, e não tem uma explicação científica que diga. En algunos libros te van a encontrar que son las citoquinas, las citocinas que son liberadas y que causan esa cocera o ese prurito. Pero no hay una explicación científica certera que explique todavía por qué ocurre eso, ¿sí? Después tenemos la estabilización gradual del hematocrito, que es cuando empieza a descender, ¿sí? Los conteos de glóbulos blancos y plaquetas empiezan a aumentar, entonces el valor de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Nosotros podemos tener valores de glóbulos blancos de 3.200, de 3.000, de 2.500. Plaquetas se ve bastante bajo. Para que ustedes tengan idea, mi plaqueta cuando yo tuve dengue bajó a 50.000. Es súper bajo. ¿Cuál es el valor de referencia de las plaquetas? 150.000 a 450.000. Entonces, 50.000 es bajísimo. Entonces, nosotros tenemos allá por 40.000, 50.000, 60.000, dependiendo del tipo de paciente, ¿sí? En la fase de recuperación, eso ya va subiendo gradualmente hasta estabilizar los valores normales. Entonces acá nosotros vemos que estas son las petequias, son las manchas rojitas, pueden aparecer en todo el cuerpo, en la pierna, principalmente acá en la espalda. As 2 vezes que eu tive, apareceu só na mão e no pé. Y a primera vez apareció en mi espalda. Entonces, normalmente depende también del paciente. En crianças que a gente vê essas erupções por toda a pele, por todo o corpo. Normalmente las criaturas nosotros vemos y coça bastante acá. Algunas veces podemos tener entonces estas petequias o estas manchas un poquito más grandes dependiendo del paciente, que comienzan en el 3º o 4º día, se pueden localizar entonces en la cara o partes distales de las extremidades, como por ejemplo el pie y las manos. El dengue hemorrágico. Com referência ao dengue hemorrágico, também tem bastante mitos por aí que a gente escuta. Tem pessoas que falam, se você pega dengue uma vez e pega a segunda vez, você pode pegar mais forte, ele vem mais forte, pode ser hemorrágico. Dengue hemorrágico se puede agarrar luego en la primera vez que uno agarra, que uno contrae el dengue. Entonces no es si tuviste la primera, la segunda, la tercera. La primera vez ya podés tener dengue hemorrágico, depende del serotipo, ¿sí? Entonces este dengue hemorrágico nosotros conocemos también como síndrome del choque por dengue.
Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos 4 criterios para diagnosticar el dengue hemorrágico, con la permeabilidad vascular aumentada, evidencia de la hemoconcentración. El hematocrito aumenta 20% o más en el hemograma, ¿sí? Podemos tener derrame pleural o ascitis también. Tenemos una trombocitopenia bastante marcada. ¿Qué es la trombocitopenia? Cuando las plaquetas disminuyen bastante, cuando tenemos plaquetas por debajo del conteo de los 100.000. Fiebre con duración de 2 a 7 días, es una fiebre que no pasa y dura más o menos 7 o 8 días. Y tendencia hemorrágica, demostrada por el signo de torniquete positivo o sangrado espontáneo. Es positivo cuando aparecen más de 20 petequias por pulgada al cuadrado en el brazo. Entonces, normalmente se hace una presión y se larga con el, ¿cómo se llama? El aparatito de la presión para ver la formación de petequias. ¿Cómo se llamaba esa prueba que nosotros vimos allá en el coagulograma? Vamos a ver si alguien se acuerda. Prueba de lazo, ¿sí? Entonces, con la prueba de lazo nosotros vemos la presencia de petequias o no en el brazo del paciente, ¿sí? Entonces, esos son los 4 criterios. Sangrado también puede ser sangrado de la encía o de la nariz, ¿sí? Este síndrome, entonces, del choque, sí, normalmente ya no se usa más la prueba del lazo hoy en día. Es muy difícil luego ver que se utilice. Normalmente se evidencia más por el hemograma, ¿sí? Este síndrome de choque por dengue, entonces, según la OMS, hay que tener estos 4 criterios para diagnosticar. Se presenta generalmente el 4.º día, durando 12 a 24 horas, y si la muerte no ocurre, la recuperación es rápida y completa. Lo importante es que el paciente busque ayuda médica inmediata, que no tarde para ir al médico para poder tratar esos síntomas. O si no, puede tener un desenlace fatal también, ¿sí? ¿Cuáles son los factores para ese dengue grave? Las cepas del virus. Entonces, anticuerpos antidengue preexistentes o una infección previa. Genética del huésped y la edad del paciente, ¿sí? Normalmente, lo que yo creo que ustedes entiendan es que no es que si yo ya tuve una ou 2 vezes, la terceira vez vai vir mais forte. O que vocês têm que entender é que tem 4 serotipos de dengue e um deles é o dengue hemorrágico. Se eu já tive, por exemplo, 3 vezes dengue, eu já tive 3 vezes, mas foi de leve, eu tive os sintomas característicos. Qual que vai ser o 4º tipo de dengue que eu vou ter? O hemorrágico. Por quê? Porque é a última cepa, o último serotipo que resta. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Entonces, si yo ya tuve infecciones previas, quiere decir que yo ya tuve 2 tipos de serotipos y puedo tener, por ende, el hemorrágico, ¿sí? O de primera también puedo tener el hemorrágico. Entonces, depende de la genética, depende del serotipo y de la edad del paciente. Si es criatura, si es adulto joven, si es un adulto más idoso. Entonces, depende de eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el dengue hemorrágico? El serotipo. Entonces, eso es lo que les dije, depende del serotipo. Anticuerpos antidengue preexistentes, genética del huésped, los blancos o los negros, ¿sí? Los blancos son más propensos entonces que los negros, la raza. Asociado con la hemorragia específica en estudios de cubanos, por ejemplo, tailandeses y vietnamitas, que son diferentes, o sea que son razas diferentes, y la edad también, ¿sí? Entonces, normalmente un dengue hemorrágico que le agarre a una persona adulta mayor, vamos a ponerle 80 años, es mucho más grave en un dengue hemorrágico con una persona de 25, 30 años, ¿sí? ¿Por qué eso es diferente?
¿En qué nosotros vamos a entrar a diferencia ahí? Principalmente en el factor inmune, ¿sí? La inmunidad. Nosotros sabemos que las personas con más edad son personas que tienen una inmunidad más baja por la edad, porque cuanto más nosotros avanzamos a la edad, nuestra inmunidad cae un poquito. Entonces depende mucho de la inmunidad. Es una infección entonces subsiguiente. Los anticuerpos heterólogos que ya existen en nuestro organismo pueden formar complejos con los nuevos serotipos infectantes, pero eso no lo neutralizan, o sea que no nos protegen de esa cepa. Entonces, por eso puede ocurrir el dengue hemorrágico. Las personas que ya experimentaron una enfermedad desarrollan anticuerpos que pueden neutralizar el virus de ese mismo serotipo. Entonces, cuando yo ya tuve la infección también, ¿sí? Los monocitos infectados van a liberar entonces mediadores vasoactivos que van a resultar en la permeabilidad vascular que aumenta las manifestaciones hemorrágicas. Eso ocurre cuando yo tengo el serotipo hemorrágico. El serotipo 2 confiere mayor riesgo para desarrollar dengue hemorrágico, seguido del 3, del 4 y del 1. Los serotipos más virulentos son los que tienen más capacidad de replicación a nivel de monocitos, que ocurre más hacia Asia. Entonces, dependiendo del serotipo, ¿sí? ¿Qué es la síndrome de escape capilar? Esta síndrome de escape capilar se ve en el dengue hemorrágico. Es una secuencia de aumento de la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad capilar por difusión endotelial y no lesión. Es demostrado por microscopio electrónico y se observa ensanchamiento de las uniones endoteliales y eso hace con que haya más hemorragia, ¿sí? La hipótesis señala entonces que estos mediadores que circulan por las células son los causantes de este. Entonces liberan células T y los monocitos infectados, interferómenes y interleuquina liberados por células T activas, interleucina 8 producida por otras células infectadas y el sistema complemento que se activa por los complejos antígeno-anticuerpo. Son estas interleuquinas aquí lo que, si ustedes buscan por qué existen esas erupciones, normalmente en algunas bibliografías o en algunos artículos, ustedes van a encontrar que esas erupciones se deben a la destrucción de estas interleuquinas que son producidas en el organismo en combate al virus y que son cuando se destruyen esas interleuquinas lo que causa mucho comezón. Esa fue la explicación que yo hasta ahora encontré de por qué ocurre ese prurito en la enfermedad. Puede afectar también la médula ósea y sangre. Nosotros vemos entonces una leucopenia. La leucopenia, ella es característica del dengue. Tanto en el dengue clásico o en el dengue hemorrágico, siempre nosotros encontramos disminución de los leucocitos, ¿sí? Principalmente en las etapas iniciales. El efecto viral también puede tener un efecto directo en la médula ósea. A través de estudios in vitro, que se pudo demostrar que la afección a nivel de las células hematopoyéticas inhibe las células progenitoras. O sea que, entonces, este virus afecta a la médula ósea principalmente en las células hematopoyéticas, que son las células que son los que producen las células de la sangre, ¿sí? Entonces ahí interfieren. Una trombocitopenia que también es característico del dengue, tanto en la clásica como en la hemorrágica, pero en la hemorrágica esta trombocitopenia suele ser peor, ¿sí? Muy común en ambas, pero cuando hay un número por debajo de 100.000, normalmente nosotros diagnosticamos el dengue hemorrágico. Solamente que en mi caso, cuando yo tuve dengue, yo tuve 50.000 de plaquetas, pero no tuve dengue hemorrágico. No tuve sangrado de nariz, sangrado de encía, y la mayor preocupación del doctor fue un aborto espontáneo que se podía dar, ¿sí? Entonces, depende mucho del tipo de paciente también que nosotros tengamos, ¿sí? Cuando ustedes tengan un paciente que les refiere que tiene pequeño sangrado en la encía o en la nariz y tienen un hemograma con una leucopenia y con una trombocitopenia por debajo de 100.000
eso le va a llevar a usted a un diagnóstico de una dengue hemorrágica, porque ya hay presencia de sangrados. Entonces, multifactorial también, supresión medular, destrucción plaquetaria. Existen estudios que demuestran el acortamiento de la vida de esas plaquetas. Entonces, antes de cumplir su tiempo de vida, ellas son destruidas en pacientes infectados. Los viriones, que son los complejos del virus, anticuerpos, se unen a la superficie de esta plaqueta y activan el sistema, el complemento para que esa la destruya. Entonces, por eso ocurre la destrucción. Hemorragia, entonces puede ser vasculopatía, cambios capilares y trombocitopenia. Una coagulopatía puede contribuir entonces a alteraciones demostradas en el fibrinógeno, o sea que nosotros allá en el coagulograma podemos ver, ¿sí? Alteraciones causadas por los factores de la coagulación por péptidos derivados de la proteína viral. Entonces en el coagulograma también nosotros vamos a tener un trastorno, vamos a encontrar allá que está un poquito alterada tanto en el hemograma como en el coagulograma. Afectación hepática. Cuando ya hay afección de órganos, normalmente nosotros eso vemos en personas que tienen patología de base, en personas de edad avanzada, ¿sí? Entonces, el virus afecta directamente, puede llegar a inducir apoptosis de los hepatocitos, que son las células que están presentes en el hígado, células de Kupffer, y consecuentemente podemos tener una necrosis hepatocelular. Una hipótesis, un mecanismo alternativo, es una injuria mediada por complejos inmunes, destrucción de estos hepatocitos no infectados por linfocitos CD4 más activos. Entonces, normalmente, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente HIV positivo que tiene la enfermedad del SIDA y contrae un dengue, ya sea clásico o hemorrágico, puede ser fatal para ese paciente porque ya está con una inmunidad muy baja y más el virus es bastante agresivo y puede tener un desenlace fatal, ¿sí? Entonces depende mucho de la patología de base del paciente. La clasificación revisada del dengue. Entonces nosotros vamos a clasificar el dengue con signos de alarma o el dengue sin signos y el dengue, con signos de alarma va a llevarnos a un dengue grave, ¿sí? Esos síntomas que son más graves o signos más graves, entonces nosotros vimos también allá enfrente que tenemos el escape severo de plasma, hemorragias graves, daño severo de órganos, cuando afecta a los órganos. Entonces acá tenemos criterio de dengue con signos o sin signos. Dengue probable. Si el paciente viajó en áreas endémicas de dengue, si tiene fiebre. Entonces, ¿cuáles son? Antes, cuando tu paciente llega en tu consultorio, la primera cosa que ustedes como médicos tienen que hacer es la anamnesis de su paciente, hacerle una entrevista a su paciente. Entonces, si tu paciente llega a tu consultorio con mucho dolor de cabeza, mucho dolor acá atrás de los ojos, fiebre, náuseas, dolores musculares, dolor en todo el cuerpo, el médico antes de solicitar un análisis clínico de laboratorio, tiene que hacer una anamnesis y preguntarle al paciente por dónde estuvo, si el paciente viajó, por ejemplo, si te dice que se fue a Brasil, que se fue a la playa, en un lugar donde sabemos que el dengue es endémico, entonces eso ya tiene que llamar la atención, ¿sí? Entonces, seguido de los síntomas, ¿sí? Náuseas, vómitos, rash, mialgias, el test de torniquete, leucopenia, son signos de alarma, ¿sí? Entonces, una vez, la primera cosa que ustedes tienen que tener son los signos y síntomas del paciente para después pedir un análisis de laboratorio. Para confirmar entonces todos los síntomas, ustedes van a solicitar un laboratorio. Importante si no hay escape de plasma, ¿sí? Otra cosa importante también, el análisis de laboratorio hay que pedir siempre después del cuarto o quinto día que el paciente tuvo los síntomas. La parte de serología. ¿Por qué? Porque a partir del quinto al sexto día nosotros vimos que se producen los anticuerpos.
Si ustedes solicitan una serología en el segundo día, en el tercer día de síntomas, les va a dar negativo, porque todavía no se cumplió la fecha de que el paciente produzca anticuerpos, ¿sí? Entonces, eso es importante también. Aí, em outro grupo, entonces perguntar, mas professora, então não vou pedir análise de sangue? Você vai pedir qual que é a análise mais importante aqui antes da serologia. ¿Qué análisis ustedes le van a pedir a su paciente? Vamos a ver si responden como médicos. ¿Qué análisis ustedes le van a pedir a su paciente se ustedes sospechan que é dengue? Mas ainda ele não está no quinto nem no sexto dia, no quarto dia de infecção. ¿Qué análisis le van a pedir? Quem vai responder? Leandra, João, Júlia. Quais são as duas características do dengue que a gente vê no laboratório, que eu falei para você? Matheus. Parece que está todo mundo dormindo nessa aula. Ou estão estudando para a prova. No sé demasiado. Prof, é que eu não sei mesmo. Eu também, prof, não me lembro. Hemograma. Hemograma. Isso daí vocês têm que ter na ponta da língua, pessoal. Por que o hemograma é importante? Qual que são as duas características laboratoriais importantes do dengue? Leucopenia e trombocitopenia, que se ven dentro del hemograma. Pregunta de prova. Entonces, tienen que estudiar esa parte, ¿sí? Entonces, el número de plaquetas también nosotros vemos dentro del hemograma. Entonces, leucopenia y trombocitopenia son dos características que se ven en el hemograma. Si ustedes tienen un paciente que todavía no cumplió en la etapa de serologia, onde vocês não vão ver que se já tem produção ou não de anticorpos contra o vírus da dengue, vocês vão solicitar um hemograma. Agora, se o paciente já está no quarto, quinto dia, vocês podem solicitar uma serologia para dengue. Então, isso ustedes tienen que saber, ¿sí? Como médico es bastante importante. Los signos de alarma, entonces son dolor espontáneo o durante la palpación del abdomen, cuando el paciente siente dolor, vómitos y diarreas persistentes, también es importante. Acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosas, irritabilidad, letargia, hepatomegalia también. Y en el laboratorio, cuando ustedes tengan aumento de hematocrito asociado a rápida caída de plaquetas. El hematocrito también es importante, ¿sí? Entonces, cuando hay una caída brusca del número de plaquetas, también es un signo de alarma bastante importante para ese paciente. Y los criterios del dengue grave: escape severo del plasma que puede llevar a un shock hipovolémico, acumulación de fluidos y distrés respiratorio cuando hay dificultad respiratoria, hemorragia severa según la evaluación del clínico, dependiendo de qué tipo de hemorragia tu paciente está presentando, y cuando hay daño severo del órgano, hígado, sistema nervioso central o corazón. Acá también, si ustedes tienen un paciente que ya tiene afección del hígado, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que cuando le palpan allá el abdomen siente bastante dolor, cuando ustedes al palpar sienten que el hígado está un poquito hinchado, ustedes también pueden solicitar otro análisis. ¿Qué análisis aparte del hemograma ustedes van a solicitarle a este paciente? Puede ser PCR, ¿verdad? Sí, puede ser, pero acá, si ustedes tienen un paciente que siente bastante dolor al palpar el abdomen y sienten que el hígado está un poquito hinchado, Ultrasón, ¿verdad? Ultrasón, pero yo le hablo del análisis de sangre, hepatograma, pessoal. Entonces, ustedes pueden solicitar un hemograma y un hepatograma también. ¿Qué ustedes van a ver en el hepatograma? La función de ese hígado y qué va a estar alterado, principalmente AST y AUT, TGP o TOG.
TGO, TGP. Entonces, esos ustedes van a ver alterado y van a encontrar un valor por arriba de 1000, dependiendo del caso del paciente, ¿sí? Entonces, esa parte es importante que ustedes sepan, la parte laboratorial. ¿Cuáles son los análisis que van a pedir a su paciente, ¿sí? Dependiendo de los síntomas y signos clínicos que tu paciente está presentando. Entonces, ¿cómo cursa clínicamente? El dengue sin signos de alarma ocurre en 90% de los pacientes, ¿sí? Y al buscar ayuda de un profesional, ayuda médica, esos pacientes se curan. Normalmente, cuando hay casos de epidemias, por ejemplo, los pacientes se internan en casa nomás, reciben suero en casa y toman dipirona, ¿sí? No sé si ustedes escucharon cuando hubo la epidemia en 2016 que não podia tomar outra coisa além de paracetamol. O único remédio para o dengue era o paracetamol. Vocês já devem ter escutado, né? ¿Qué pasa con el paracetamol? El paracetamol es un medicamento sumamente hepatotóxico. Causa toxicidad o intoxicación al hígado. Hoy en día ya no se utiliza casi el paracetamol, se utiliza la dipirona. O que aconteceu? Depois daquela epidemia lá de 2016, se hizo un estudio con esos pacientes y a mayoría de esos pacientes presentó disfunción hepática en los metabolitos del hepatograma, pero era por la sobrecarga de paracetamol. Entonces se vio que el paracetamol no es el único que se puede utilizar, ¿sí? Hoy en día se utiliza también la dipirona para el tratamiento. Entonces ese es el grave problema de la utilización crónica del paracetamol. Entonces nosotros tenemos el periodo o la fase inicial que cursa principalmente con fiebre. Puede ser una fiebre febrícula dependiendo del paciente que tenemos. Después, acá en la fase que es la fase más crónica o la fase severa, nosotros podemos tener signos de alarma. Cuando hay signos de alarma en 8% de los pacientes, principalmente aquellos pacientes que presentan patología de base. Y la defervescencia o graves, pacientes graves, normalmente también son aquellos pacientes o pacientes muy idosos o pacientes diabéticos, pacientes portadores de HIV. Entonces son aquellos pacientes que ya tienen algún problema de inmunodeficiencia y con el virus se termina entonces un poquito más grave la enfermedad, ¿sí? Pero el 90% de los pacientes, nosotros tenemos los pacientes entonces que cursan con un dengue sin signos de alarma, ¿sí? Y tiene 3 fases, la fase inicial, la fase crítica y la fase de recuperación. En el laboratorio, entonces nosotros vemos en el laboratorio, entonces el principal marcador es la leucopenia y la trombocitopenia, ¿sí? Y también podemos ver en la parte del coagulograma, también podemos ver alteraciones. Pero ustedes como médicos lo que van a solicitar y lo que le va a dar un parámetro bien abierto va a ser el hemograma, no se olviden de eso. También dentro del hemograma está el hematocrito aumentado que indica una deshidratación o no del paciente, ¿sí? Entonces siempre hay una leucopenia y una trombocitopenia. Igual si no es dengue hemorrágico ocurre una trombocitopenia o una disminución de las plaquetas, ¿sí? El diagnóstico del laboratorio entonces se puede realizar por varias formas que se agrupan en medio, todos que nosotros llamamos de métodos directos y métodos indirectos. Entonces, dentro de los métodos directos que nosotros tenemos, el aislamiento viral se realiza con una prueba en el suero del paciente durante las primeras 72 horas. Lo que nosotros vemos es la detección del ácido nucleico. Entonces, lo que nosotros buscamos en este aislamiento viral es el antígeno y no el anticuerpo, ¿sí?
El NS1, entonces nosotros vemos la detección de una proteína de cápsula viral también del virus, del dengue, ¿sí? Ya los métodos indirectos, nosotros vemos la presencia de los anticuerpos, como por ejemplo el IgM del dengue. Viene en un kit para dengue que ya es específico, son los test rápidos que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a buscar es el anticuerpo en la sangre del paciente, el anticuerpo contra ese antígeno. Se realiza en sangre entonces después del 5º día de la enfermedad recién, ¿sí? Otros hallazgos de laboratorio se pueden encontrar entonces leucopenia, trombocitopenia. Si mi paciente se hace un análisis de proteínas totales, un proteinograma que nosotros ya estudiamos también, podemos encontrar una hipoalbuminemia, o sea que disminución del valor de la albúmina en suero. Hemoconcentración con aumento del hematocrito. ¿Qué indica esta hemoconcentración y aumento del hematocrito? Indica que mi paciente está deshidratado, ¿sí? La hemoconcentração, nosotros en la hora de la punción, na hora de extrair sangue do paciente, a gente normalmente já vê essa hemoconcentração. Vem uma sangue bastante grossa, assim, a gente puxa o êmbolo e não vem rápido. Demora para vir, é bastante espesa, ¿sí? Y ya dentro del hemograma vemos un hematocrito aumentado. Este último hallazgo es secundario entonces a la extravasación de plasma que sufren los pacientes, donde también podemos encontrar ascitis y derrame pleural, cuando hay ese equilibrio de los líquidos. La serología, entonces nosotros hacemos también en el laboratorio y lo que nosotros vamos a detectar es la presencia del anticuerpo tanto IgM como el IgG. La sensibilidad es de 99,1%, es bastante sensible, por eso es una prueba bastante utilizada, ¿sí? Para IgG es de 99, para IgM 97 y la especificidad general es de casi 98%, es bastante específico. Detecta entonces la respuesta inmune, la respuesta inmunológica de mi paciente, pero solamente a partir del 5º día. Entonces, ustedes como médicos tienen que saber que antes del 5º día de síntomas de su paciente no pueden solicitar una serología. Pessoal, por favor, isso daqui é a nossa maior briga com os médicos no hospital, porque a maioria não entende isso. A maioria solicita serologia no 3º dia, no 4º dia. A gente não faz um laboratório e o médico fica bravo. Então, aí a gente sempre fala, será que eles estudaram? Será que eles entendem de imunologia? Então, vocês como futuros médicos internos que vão no hospital, gravam isso daqui na cabecinha, tá bom? Não podem pedir serología antes del 5º día que inició los síntomas. Antes del 5º día, lo que ustedes van a solicitar puede ser un hemograma o un NS1 para pesquisa de antígeno del virus y no de anticuerpos, ¿está bien? Entonces, el IgG los detecta a las 2 semanas y persisten por muchos años en el suero del paciente, ¿sí? Primero siempre el que aparece es el IgM. Si yo tengo, y es la misma deducción de siempre, si yo tengo un paciente IgM positivo, IgG negativo, indica que mi paciente está con un cuadro agudo. Si yo tengo un IgM positivo y un IgG positivo, indica que mi paciente está con la enfermedad, pero ya está en la fase de recuperación. Si yo tengo un paciente IgM negativo, IgG positivo, indica que mi paciente está recuperado y tuvo la enfermedad. Entonces, esa es la misma deducción para todas las patologías cuando nosotros nos referimos a la serología, ¿sí? El tratamiento. No hay entonces un medicamento específico para que se pueda tratar, pero se tratan los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Entonces, la base del tratamiento es la terapia de apoyo. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estabilizar? Principalmente la deshidratación de ese paciente, ¿sí? A través de la ingesta de líquidos.
orales, que son los sueros orales o muchas veces cuando el paciente se interna intravenoso, ¿sí? Para aliviar el dolor, la fiebre, es muy importante evitar aspirina. Entonces eso también es importante. ¿Por qué evitar aspirina y los antiinflamatorios no esteroides? Porque nosotros sabemos que la aspirina prolonga el periodo de sangramiento, o para las personas que tienen dengue hemorrágico puede exacerbar y puede llevarle a un desenlace fatal también, ¿sí? Entonces se evita la aspirina y los antiinflamatorios no esteroides. En su lugar, los pacientes pueden tomar paracetamol, aunque este sea solo un paliativo. Y así como les dije, hoy en día el paracetamol casi no se utiliza más la dipirona, porque el paracetamol trae muchos trastornos hepáticos para el paciente, ¿sí? Nosotros dividimos también entonces en grupos. El grupo A pueden ser enviados al hogar, los pacientes que pertenezcan al grupo A. ¿Cuáles son esos pacientes que pertenecen al grupo A? Son aquellos pacientes que no tienen los síntomas tan exacerbados. Son aquellos pacientes que se puede dar, por ejemplo, suero vía oral. Son aquellos pacientes que orinan normalmente, no presentan ningún signo de alarma, los que tienen una frecuencia cardíaca normal, no tienen condiciones sociales ni comorbilidad asociadas, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen enfermedad de base. A esos pacientes nosotros le organizamos en el grupo A. Todos los pacientes que pertenezcan a este grupo A pueden ser enviados a su casa. Se van al consultorio médico, el médico le evalúa, ve todos sus signos, sus síntomas, su laboratorio, y de acuerdo a eso le pueden caminar a su casa, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados que deben tener? Reposo. El reposo en la enfermedad viral contra el dengue es bastante importante, así como la ingestión de líquidos, ¿sí? 5 o más vasos de agua o suero por día. Niños, entonces tienen que hidratarse. La hidratación y el reposo es bastante importante. Paracetamol o dipirona, compresas con agua tibia o baño con agua tibia, y buscar eliminar los criaderos si hay en casa. Ahora, el grupo B. El grupo B son los pacientes que se deben hospitalizar. Son aquellos pacientes que presentan uno o más signos de alarma, por ejemplo, vómitos, diarreas, mialgias. Cuando tenemos el número de plaquetas entre 100.000 o menor que 100.000, cuando presentan condiciones coexistentes como embarazadas, lactantes, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, cualquier enfermedad de base. Y los que tienen riesgo social, aquellos pacientes que viven solos, viven lejos, sin medio de transporte. Entonces esos pacientes que presentan todo esto que está acá deben ser hospitalizados, tienen que quedarse en el hospital, ¿sí? Pacientes con signos de alarma que pertenecen a un grupo de riesgo, sean pacientes idosos, pacientes con doenças de base, diabéticos o cualquier signo que sea relevante. Requieren hospitalización por al menos 72 horas para principalmente hacer reposición de líquidos cuando hay una deshidratación importante, ¿sí? Monitoreo de los signos vitales, gastrourinario y medición del hematocrito, ¿sí? Después tenemos lo del grupo C. Aquellos del grupo C son aquellos pacientes que están un poquito más graves y que requieren de un tratamiento urgente. Cuando presentan el tipo de dengue grave, cuando tenemos una fuga importante de plasma o algún tipo de choque, acumulación de líquidos con dificultad respiratoria, cuando hay una citis, un agrandamiento del hígado también, por ejemplo, sangrado importante, ya sea a través de la orina, de la encía, de la nariz, o cuando hay daño grave de órganos, cuando ya afecta a algún órgano, sea el riñón, el hígado, cualquier órgano. Entonces estos pacientes ya son pacientes considerados graves. Normalmente ocurre en el dengue hemorrágico y tienen que ser hospitalizados y recibir tratamiento de urgencia. Cuando hay diagnóstico de choque por dengue, el paciente presenta pulso fino, presión de pulso menor que 20 milímetros por
HG o hipotensión arterial más tardía. Dos de los siguientes criterios: perfusión capilar, gradiente térmico, que es la fiebre, oliguria. ¿Qué es la oliguria? Cuando mi paciente deja de orinar, ¿sí? Cuando no orina lo suficientemente que tiene que orinar. Poliuria es cuando el paciente orina mucho, lo que nosotros vemos en los diabéticos. Y la oliguria es el cese de la orina. Cuando el paciente no está orinando, eso puede llevar a una insuficiencia renal. Alteraciones a los niveles de conciencia, aumento del lactato y presenta una acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, en esos casos, el paciente está bastante grave. Si hay sangramiento, entonces acá nosotros podemos ver plaquetas entre 30.000 y 150.000. Entonces, normalmente en pacientes que tienen dengue hemorrágico grave se ve 30.000, 35.000, el número de plaquetas disminuye bastante. Plaquetas en menos de 30 milímetros concentrados en caso de hemorragias intensas que ocasionan un descenso real del hematocrito. En pacientes con coagulación intravascular diseminada se recomienda el uso de plasma fresco congelado para su tratamiento. Entonces son pacientes que tienen que tener un tratamiento urgente. Pacientes del grupo C con choque en dengue. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre oferta y demanda, cuando mi paciente ya tiene un choque hipovolémico, se complica todo, eso puede llevar a la muerte, ¿sí? Aumento de la permeabilidad capilar, pérdida de plasma, una hipovolemia, ocurre un shock hipovolémico, tormenta de citoquinas y todas estas afecciones acá pueden llevar a la muerte. El pronóstico, cuando nosotros tenemos fiebre del dengue clásico, cuando es un dengue clásico, tiene un buen pronóstico. Ya cuando tenemos una fiebre hemorrágica o un dengue hemorrágico, la letalidad cuando no es tratado puede ser entre 40 y 50%. Ahora, cuando el paciente busca una ayuda adecuada, cuando hay una reposición de líquido, cuando se hace el tratamiento, todo bien, entonces solamente 1 a 2% las tasas pueden ser letales. Entonces, lo que hay que buscar es ayuda inmediata y no esperar mucho tiempo para ir al médico, ¿sí? La profilaxis. Entonces nosotros sabemos que no existe una vacuna efectiva para el dengue. ¿Por qué no existe? Porque esa vacuna, para que sea efectiva, tiene que ser tetravalente, o sea que tienen que, dentro de una misma vacuna, tienen que tener los 4 serotipos para que nos puedan proteger de la enfermedad. Hasta hoy en día eso no se consiguió todavía. Existe, está en estudio, está en proceso de estudio, pero todavía no existe la vacuna específica, ¿sí? Entonces, solamente una vacuna tetravalente es lo que nos va a proteger. Hablando de vacunas, ¿sí? Existe la vacuna, entonces, que ellos están probando, están estudiando todavía, pero todavía no está en la fase de término, está en la fase 3. Ellos todavía están probando en algunas personas para ver si funciona, ¿sí? Entonces, hasta hoy en día, una total de dosis de 20.875 ya se aplicaron. Entonces, pacientes de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Honduras, México y Puerto Rico. En Paraguay nosotros no tenemos, ¿sí? Y todavía no se encontró una eficacia de 100%, porque todavía no consiguieron poner los 4 serotipos, ¿sí? En una misma vacuna. La mayor prevención hasta hoy, así como todos sabemos cuál es, disminuir los criaderos o el criadero del mosquito, ¿sí? Limpiar el vaso de agua de las plantas, no dejar que acumule agua, el agua de los animales, si tenemos animales hay que cambiar diariamente, entonces botellas, pineos, procurar tudo onde pode ser foco y eliminar un foco, ¿tá? Esa es la mayor prevención que nosotros tenemos contra el dengue. Y así como dijimos también, es importante que las personas que tienen el dengue continúen cuidándose. Use repelente, use mosquiteiro, porque essa pessoa é fonte de transmissão para o mosquito, tá bom? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta que quieran hacer?
¿No? Não, prof. ¿Nadie tiene pregunta? Eu não, prof. ¿No? ¿Se entendió bien la clase? Sí, profe. Bueno, está bien entonces. Bueno, ahora son las 4:25 já. Eu não les dei recesso porque aí eu vou deixar o tempinho para vocês estudarem, tá bom? Só que no es para você, se van a quedar conectados y vamos a esperar la lista, ¿sí? Más o menos lá, faltando uns 15 minutinhos para nosso horário, e a gente vai chamar a lista, tá bom? Dale, profe. Dale, prof. Muchas Gracias. gracias.